Hola, mi nombre es Lady González Arellano, estudiante del CEBETA número 180, y hoy hablaremos de Google Forms. Espero sea de ayuda y esto es trabajo. Para esto necesitamos meternos a nuestro Drive, que es donde estamos trabajando, irnos a Nuevo y en la flechita más justo en formularios de Google. Como sabemos, se va a abrir otra pestaña donde nos va a abrir un formulario, y aquí es donde estaremos trabajando. ¿Qué haremos aquí? Pues, para realizar un formulario, primero que nada es que debemos darle un título al formulario, dependiendo de la información que le vamos a agregar. Por ejemplo, vamos a hacer un formulario de Google, y el formulario se va a llamar Google. Entonces, puedes agregar una descripción del formulario. Esto da que cómo quieres que sea, instrucciones de cómo quieres que se haga el formulario, qué tanto se le va a hacer, o simplemente un mensaje corto donde tú le expliques a la persona que se divierta o que lo haga con tranquilidad. Bien, ahora, como podemos ver en la parte de aquí, donde dice personalizar tema, damos un clic y nos da opciones del tema. Podemos, para dar el encabezado, seleccionar una imagen. Aquí, como podemos ver, tenemos temas tanto de trabajo, escuela, ilustraciones, fechas de nacimiento, gastronomía, fiestas, cosas de niño, boda y salidas nocturnas, que nos brindan bastantes imágenes, dependiendo que tú, que sea que la quieras subir, que la tengas en fotos o que la quieras poner de allí, simplemente lo colocas. Si es el caso que lo quieres subir o que la quieres buscar en fotos, simplemente le das en subir y ahí te aparecerá. Haremos una de subir y damos en explorar. Esto nos abrirá otra pestaña que nos abrirá a nuestro escritorio y nos tenemos que dirigir hacia las imágenes que tenemos en el equipo o en algún disco local. Las que nosotros escogemos. Por ejemplo, esta, y damos en abrir y en automático se pasa aquí. Esperamos que esto cargue y aquí es donde se va a ir cargando la foto. Bueno, una vez con la foto ya seleccionada, podemos ver que aquí dice se subió la imagen y nos aparece en el encabezado. Para elegir el color del tema, que también se puede configurar a gusto, damos en agregar color y aquí lo podemos ir personalizando el color que nosotros queramos, y justamente el formulario de Google te añade colores extra que tú le puedes poner, por ejemplo en el encabezado, en el tema, estas partes donde se configuran, o el color de fondo que está justamente aquí abajo. Puedes elegir entre un gris, un color oscuro, o un intermedio, o un claro. Ahora, también nos brinda un estilo de fuente, ya sea que sea básico, formal, decorativo o juguetón. Si le damos en decorativo, en automático en el inicio nos dará como quedaría bien, ya sea en cursiva o formal. Bueno, quitando esto, nos vamos a que aquí hay otra donde nos da las respuestas. Esto es cuando ya compartes tu formulario y aquí es donde puedes revisar las respuestas a que lo compartiste.
Dato interesante, puedes cambiar el título para que no se vea tal cual formulario de Google. Ya sea que tú le quieras poner un nombre destacado donde tú lo identifiques, por ejemplo, Google Forms, y aquí quede como Google, diviértete en este formulario. Ahora pasamos a los tipos de preguntas. ¿Dónde podemos ver los tipos de preguntas? Justamente en el más. Aquí. Al lado del más vamos a encontrar una pequeña lista donde nos darán diferentes tipos de preguntas breve, de párrafo, opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable, carga de archivos, escala lineal, cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casillas de verificación, fecha y hora. Pero antes de explicar esto de las preguntas, voy a explicar cada uno de estos componentes. El más es para agregar una pregunta. Este pequeño recuadrito que vemos aquí es para importar preguntas. Este de aquí es para agregar títulos y una descripción. Este de aquí es para agregar una imagen a la pregunta. Esto para agregar un video. Y esto para agregar una sección. Si queremos agregar una pregunta, simplemente picamos aquí y esta se sube hacia arriba o lo podemos mover hacia abajo. Bien. Empezaremos con la primera pregunta, que es la de respuesta breve. Aquí simplemente se da una pregunta y aquí en el texto más breve que la persona pueda responder lo tiene que responder. Por ejemplo, ¿qué significa Google? Aquí el encuestado o en sí el que va a responder se va a dar cuenta que es una pregunta de respuesta breve, que aquí es donde tiene que dar su respuesta y tú le puedes agregar una imagen. Lo vamos a hacer directamente de búsqueda de imagen desde Google. Entonces simplemente ponemos el logo de Google, agregamos, seleccionamos y damos insertar. Al dar insertar, la imagen ya se carga en la misma pregunta. Y aquí es donde tú la puedes reducir para que sea más pequeña o dejarla igual de grande. Igualmente aquí lo puede tener su propia configuración, ya sea alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, cambiar o quitar. También le podemos agregar una leyenda, por ejemplo, el logo de Google, y simplemente así es como lo va a ver el que va a estar respondiendo a este formulario. Aquí podemos duplicar la pregunta, eliminarla o ponerla en obligatoria. Una vez poniendo en obligatoria una pregunta, quiere decir que no se la puede saltar o no puede continuar la otra pregunta o la otra parte del formulario sin que conteste la pregunta. Ya sea que pongamos una descripción en la pregunta o una validación de respuesta. Para la validación de respuesta podemos poner un número, un texto, una expresión regular, superior a, superior o igual, inferior a, inferior igual a, no igual a, entre, no entre, es el número y el número entero. Igualmente aquí podemos establecer un número o un texto de error personalizado. Por ejemplo, si la persona
tiene un error en su respuesta, le saldrá este pequeño anuncio que dice: eso no tiene que ver con lo preguntado. Y solamente así. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta similar a la primera, pero es desde párrafo. En esta puedes poner una pregunta que sea mucha más larga o que tenga que ver con algo más extenso. Por ejemplo, es que se necesita de una investigación previa y el hecho de que tiene que hacer un texto largo. Igualmente se puede poner en obligatorio o no y colocar una imagen. Saltando la siguiente pregunta, nos vamos a la de opción múltiple. ¿Qué tiene que ver esta pregunta en especial? Bueno, en esta pregunta el que está haciendo solamente puede elegir una opción. La pregunta será: una vez la pregunta está puesta, simplemente damos las opciones de las que puede elegir. Para agregar otra opción, damos en agregar una opción, damos en otra y así sucesivamente, dando las opciones que nosotros queramos. Igualmente, cada una de las preguntas de las opciones pueden tener una imagen, una descripción. Igualmente la podemos poner en obligatoria, agregar una descripción o ir a la sección según la respuesta. Una vez que se marque que es obligatorio, marcar un pequeño asterisco en la puntita de la pregunta, donde no te dejará avanzar a menos que no la contestes. Siguiendo con esto, nos iremos a casillas de verificación. ¿Por qué casillas de verificación? Porque en esta puedes elegir 2 o más respuestas. Por ejemplo, haces tu pregunta, colocas obviamente las respuestas en las casillas de verificación y la persona tiene que ver cuál de estas, ya sea una o 2 o incluso todas, son la correcta. Por ejemplo, ¿en qué términos se inspiraron los creadores por el nombre Google? ¿En un término de fútbol por el gol? ¿Se inspiraron en el término matemático Google o fue inspirado por un término matemático dirigido que manejaba gran cantidad de información? Quiere decir que si ponemos esta que está bien o esta que está bien, quiere decir que cualquiera de las dos van a estar bien. Pero si ponemos esta, nos los marcará como mala. Ahora, les voy a enseñar a hacer una sección. Nos vamos en agregar sección y aquí mismo se partirá y será la sección 2 de 2. Esta podemos seleccionarle también un título, por ejemplo, historia. También le podemos colocar una descripción o
una imagen. También la podemos hacer pequeña, justamente así, ya sea que queramos duplicar la sección, mover la sección, eliminar la sección o combinar con un elemento anterior. Para combinar con un elemento anterior, siempre damos esto y ya se combinaron las secciones. Y basta con eso. Después de la sección 1, ir a la siguiente sección. Encogemos la sección y empezamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta será de lista desplegable. La lista desplegable es la siguiente. Realizamos nuestra pregunta, colocamos nuestras opciones, la podemos poner obligatoria y en sí aquí cuando lo estamos teniendo en físico ahora sí que la pregunta no mostrará ningún cambio, pero ya que una vez esté en vista normal o como lo va a ver el que va a realizar el formulario, verá una pequeña ventanilla donde podrá desplegar la lista y elegir solamente una de las opciones que les dimos. Proseguimos con la siguiente pregunta, que sería la de carga de archivos. Como dice, permite a las personas que respondan subiendo un archivo a Drive. ¿Cómo se hace esto? Generamos una pregunta damos permitir en solo tipos de archivos específicos, que ya sean PDF, hoja de cálculo o algún documento. Elegimos el tipo de archivo que queremos. Tenemos una cantidad máxima de archivos, que solamente va a ser una, y un máximo de archivos que nos da desde 1 megabyte hasta 10 gigas. En este caso solo van a ser 10. También la podemos duplicar, ponerla obligatoria o colocar una descripción. Este tipo de pregunta es muy fácil, que es la de escala lineal. Por ejemplo, das una pregunta de tal número a tal número, ¿qué tanto y aquí das un específico de 0 a 5 o de 0 hasta 10. Puedes poner que 0 como una etiqueta opcional, por ejemplo 0 de nada de gusto y 9 como de muy buen gusto. Igualmente se puede poner obligatoria o duplicar. Continuando con esto, nos damos las de cuadrícula de opción múltiple. Esta pregunta se genera, una vez ya generada la pregunta, se separa en dos, en filas y en columnas. Tienes que elegir las filas como clasifica los servicios que Google ofrece: búsqueda web, Google Chrome, barra de herramientas o Google Maps. Y das en columnas como ¿cómo lo estás calificando? Excelente, bueno, regular o malo. Y puedes elegir en cada una de las columnas por una fila. Por ejemplo, ¿cómo clasificas la búsqueda web? Excelente, bueno, malo, regular. Y aquí lo vas a ir palomeando. Fácilmente sale así. Prosiguiendo con esta pequeña presentación, nos vamos en cuadrícula de casillas de verificación, que es lo mismo que la siguiente pregunta, que la primera pregunta, pero
pero en cuadrícula, que en esta puedes seleccionar más de una. Bueno, ya generada la pregunta, veremos que igual parten dos de filas y columnas, y en esta puedes elegir más de dos, o simplemente si quieres elegir una, puedes elegir una, o puedes elegir dos o más, y así es como queda. Por ejemplo, ¿qué ofrece la empresa Google? Google ofrece un motor de búsqueda, servicio de correo y documentos de nube, y así. Casi terminando, vamos en una pregunta de fecha. Esta pregunta te pedirá día, mes y año, dependiendo de cómo tú lo vas. Una vez colocada la pregunta, simplemente mostrará esto y tú tienes que poner el día, el mes y el año correctamente. Por último, la pregunta de hora, donde puedes preguntar alguna hora en específico, y esta, dependiendo que no sea fecha, simplemente hora. Y aquí sí le puedes poner, es casi obligatorio que le puedas poner una descripción para que se vayan dando una idea. Y aquí, como estamos haciendo una pregunta sobre algunas horas, vamos a hacer que investiguen por Google Noticias. Y bueno, simplemente si tú quieres ver tu formulario, le das aquí. En automático te abre otra página donde es como si tú estuvieras contestando tu propio formulario. ¿Qué significa Google? Anotamos nuestra respuesta. ¿Cuál es el origen de Google? Colocar la respuesta, cómo se llama antes, y así sucesivamente. Y aquí eso es lo que pasa cuando tenemos una pregunta no obligatoria. Si la persona quiere dar fuerzamente en siguiente, nos regresará a la misma pregunta. Aquí podemos comprobar que si ponemos una respuesta equivocada, este pequeño mensajito que colocamos antes saldrá aquí. Eso no tiene que ver con lo preguntado. También en este botoncito para enviar podemos enviar mediante correo electrónico. Colocamos aquí la persona que lo vamos a enviar, o lo podemos enviar mediante links, o simplemente incorporar HTML. También lo podemos hacer mediante Facebook y Twitter. Y en estos tres botoncitos podemos crear una copia, borrarlo, imprimirlo, agregar colaboradores, editor de secuencias de comando, complementos y preferencias. Para agregar colaboradores simplemente damos aquí. Eso nos va a dar cargando. Y justamente aquí podemos agregar los colaboradores mediante su correo electrónico. Y bueno, eso ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Gracias por el video y hasta el próximo. Sayonara.